Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios guarde esas palabras en nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Queridos hermanos, algunos estudiosos dicen que Isaías es el quinto evangelio que tenemos en la Biblia. ¿Saben por qué? ¿O ya oyeron por qué de esto? Isaías está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hablo que es el quinto evangelio. ¿Por qué? ¿No escucharon? Vale. Si miramos los profetas, las profecías, que el libro presenta para nosotros, todo apunta para Cristo. Este es el propósito de Isaías. Ejemplo, el texto de Isaías que leímos hoy habla de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista apuntaba a Cristo. Juan señalaba a Cristo. Y cuando leemos el libro de Isaías, el capítulo 53, ¿recuerdan que tenemos allá? ¿Qué texto? El siervo sufriente, ¿sí? Apunta al sufrimiento de Jesús. Todas las profecías de Isaías apuntan a Cristo. Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo. Así como otros libros antiguos, pero Isaías 700 años antes. Por eso es considerado el quinto evangelio. Otro detalle muy interesante, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, encontramos muchas citas del Antiguo Testamento de los profetas. ¿Sabe cuántas citas nosotros tenemos de Isaías? 70% de las citas del Nuevo Testamento son de Isaías. Esto ya nos muestra la gran importancia que tenemos en este libro de Isaías. Isaías era profeta de Judá. Y esto es importante para nosotros entendermos nuestro texto de hoy. Isaías significa, ¿alguien me recuerda? El nombre de Isaías. Los nombres son importantes en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Isaías significa el Señor salva. El Señor salva. Es importante. También, una curiosidad, pueden mirar los nombres de los hijos de Isaías y ver lo que significa esto, los nombres. Y es todo relacionado con las profecías de Isaías. Pero esto nosotros no vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero Isaías fue profeta en Judá. Su nombre significa el Señor salva. Además de esto, Isaías predica en un contexto de muerte, persecución, guerra y sufrimiento. Los asirios, pueblo enemigo de Israel y de otros pueblos, estaban conquistando pueblos y ciudades vecinas y se acercaban de Judá. Dios llama a Isaías a predicar para el pueblo, para que el pueblo se arrepienta de sus pecados, porque ellos estaban adorando otros dioses. Por eso, los estudiosos dividen el libro en 3 partes, y esto también es importante para nosotros. Primera parte del libro, capítulo 1 hasta 39, vemos la amenaza de los asirios. Están llegando. La guerra está acá. Mira. ¿No? Aún así, la nación desobediente no veía la realidad de su pecado y se hacía sorda ante los consejos del profeta. Aunque veían el castigo de Dios cerca con los asirios, el pueblo no escuchaba Isaías. Isaías predicó por más de 10 años, advirtiendo sobre los asirios, pero nadie escuchaba. Mira la misericordia de Dios para el pueblo. 10 años Isaías hablando. La segunda parte del libro, capítulo 40 hasta 55,
el castigo já se ha cumprido. O que nós conhecemos como o cautiverio babilônico. ¿Recuerdan? Quando Judá é levado esclavo a Babilônia. Esta parte chama Libro de la Consolação. E a terceira parte, capítulo 56 hasta 66, o pueblo já ha vuelto del cativerio. Vemos a grande predicação do profeta llamando ao arrependimento todo o pueblo. 3 partes. Quando mirarem o livro de Isaías, podem mirar estas 3 partes também. Com este contexto, vamos ao tema de nossa reflexão. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Deus. Este texto del capítulo 40, ¿en que parte do livro está? La primeira, la segunda ou la terceira? La segunda parte. Ou seja, já estavam no cautiverio. Viviam em guerra, hambre e esclavitud. Sabemos que os auxílios eram crueles. Ou seja, estavam em uma situação de muerte. Muito sofrimento. Es decir, el profeta Isaías habla, consolad, consolad mi pueblo, dice vuestro Dios, en un contexto de muerte y sufrimiento. ¿Y qué le dice la palabra muerte para ti? ¿Qué parece la palabra muerte? Hoy en día tenemos la muerte bonita. ¿Ya escucharon esto? Quando vemos um ataúd, por exemplo, vemos o corpo maquilado, sorrindo, parece que está muito bonito. Também há quienes pensam que a morte não é tão grave, incluso la desejam. Não cuidam do corpo, usam drogas, vivem desenfrenadamente e assim por diante. Alguns hasta pagam para morrer. Hace pouco, um homem foi à Suíça e pagou para ser sua eutanásia. Porque a morte, para muitos, é bonita. Romanos 6, todavía nos diz que a morte é o salário do pecado. A morte não é bonita, não é algo para admirar, é contrária à vontade de Deus. Ele não nos criou para a morte, pero la muerte es consecuencia del pecado de Adán y Eva. La muerte es por nuestro pecado. Es algo sucio. ¿Ya han visto un depósito de cadáveres? No sé cómo llamo esto. ¿Sí? ¿Ya han visto? El odor que tiene allá no es bonito. Es muy feo. Muy feo. E qual é o pecado que causa todo isto? Transgressão da lei de Deus. Pecado por pensamento, palavra, ações. Todo isto, todo o pecado é digno de muerte. Ou seja, nós temos isto. Pecar é errar o objetivo, não alcançar o que Deus pide. Santos sereis, porque eu sou santo. ¿Logramos? Não, porque pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Quando vemos que não podemos cumprir o que Deus pide para nós e temos a consequência delante de nós, pode generar 2 sentimentos em um ser humano. Solamente 2. Pero há um terceiro também. Pero 2, principalmente. O primeiro, a hipocrisia. Pensar que não temos pecado, tanto pecado. Nunca matei, roubei, adulterei, vou à igreja, ajudo a outras pessoas. Então, sou bueno. Ou também pode generar a desesperação. Não puedo fazer nada de bueno. Estou acabado, que harei agora?
Si no cumplimos la ley de Dios ni llegamos a la perfección, tenemos la consecuencia. Tú y yo vamos a morir. Ahora, volvemos a Isaías. ¿Recuerdan su contexto? Consolación delante de la muerte. Contexto de muerte. El pueblo pecó contra Dios y estaba así. Dios dice por medio de Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Cuando hay una repetición en la Biblia, es algo urgente. Es algo urgente. Consolad, consolad. El pueblo estaba ante la muerte. Nosotros también tenemos la muerte. Cada día tenemos la muerte delante de nosotros. Podemos salir en la calle y morir. Podemos caer en nuestra casa y morir. Todos necesitamos el consuelo de Dios en medio a la muerte. Y ahora, ¿quién consuela? Isaías es pecador. Yo soy pecador. Ustedes son pecadores. ¿Quién llamó Isaías? Es Dios. Dios mismo llamó a Isaías para predicar lo que Dios quería, el consuelo. Y el consuelo de Dios es diferente de un psicólogo o de un amigo. El consuelo de Dios brota de su corazón y apunta para Cristo. Este consuelo de Dios lo llamamos gracia. Somos salvos de nuestra condición de muerte eterna por la voluntad amorosa de Dios. Juan 3:16 habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos es misericordioso en Cristo. Nuestro consuelo viene de un Dios humillado para morir por el pecador y darnos la certeza del perdón. Y el consuelo de Dios es mayor aún. Dice el texto, consolad, consolad mi pueblo. Mi pueblo. Todos nosotros, no todos son pueblo de Dios. La teología universalista que habla esto. Todas las personas son pueblo de Dios, amados por Dios. No, todos son criaturas de Dios. Pueblo de Dios es por medio del bautismo, por medio de la fe. Es decir, pertenezco a Dios. Aún en medio a muerte física, que es consecuencia del pecado, no tengo la muerte eterna. Aún en medio al sufrimiento que tenemos en nuestra vuelta, yo soy pueblo de Dios. Tengo el Dios Todopoderoso en mi vida. Él está cerca de nosotros. Es la promesa de Dios. ¿Y cómo sé que esto es para mí? Yo, acá en Madrid, ¿cómo sé? En mi casa, ¿cómo sé que es para mí? Cuando miramos la palabra de Dios, vemos las promesas de Dios. Prometió enviar a Jesús para nacer en un pesebre y se cumplió. Prometió que Cristo derramaría su sangre en la cruz y se cumplió. Y dice, todo el que cree en Cristo no necesita desesperarse, sino tiene la promesa maravillosa. Porque, como leemos en Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Y también no necesitamos ser hipócritas. Todos nosotros tenemos pecados, somos pecadores, pero necesitamos mirar el consuelo de Dios, que preparó a todos, para todos. Quien cree en Él, quien tiene el bautismo, cree en su palabra, tiene esta certeza. Cristo Jesús es mi Señor. Entonces yo tengo la alegría que hoy que nosotros estamos celebrando. La alegría de la certeza de la salvación. Estamos cerca de la Navidad. Por eso miramos a Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de
de Jerusalém e anunciada su tempo de esclavitud ha terminado e sua iniquidade ha sido perdonada e que já ha recebido o doble de la mano del Senhor por todos seus pecados. Amém. Que Deus guarde estas palavras em nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.